Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca escribir un relato policial negro y criminal. Bienvenidos a Puerto Negro, el podcast, donde queremos escribir un relato criminal, negro y policial. Estamos desde los estudios del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y con el apoyo de Editorial LOM y obviamente también desde lo que es toda la organización de Puerto Negro, gracias a la Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello. Estamos junto a Miguel Vargas Román y también hoy día tenemos un gran invitado, a Álvaro Bizama, escritor, cronista, académico, director de literatura creativa de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos. No, gracias a usted, gracias Luis, gracias Miguel. Miguel para mí también tengo un gusto con Luis, que es un escritor que respeto y leo. Y a Miguel también, que además de escritor lo conozco desde cuando Miguel era librero. Unos grandes libreros de este país, unos grandes libreros de ciencia ficción de este país. Yo creo que esa librería fue para mí muy importante y una grande librería que había en Viña, secreta pero notable. Así Sí, fue un desastre comercial, pero lo pasamos bien, aprendimos harto. sí, sabéis que yo me acordé mucho de la librería tuya cuando estuve en Colombia hace casi unos 2016, 2016 yo creo, y me llevaron a una librería de ciencia ficción que se llama Mirabilis, que está un poco como y quedaba como, era un garacho, ¿no? Que estaba como en un barrio de Bogotá que era como un barrio tipo 10 de julio, y el garage era de dos fans que recorrían América Latina comprando ediciones usadas de Minotauro y revistas. Y era notable, o sea, y tenía esa energía y tenía esa mística y esa conversación que así fue como que me acordé mucho La librería Lorien. sí, pues, Estamos hablando del año 94, por ahí. 94, sí, Sí. está bien igual ya, pero eso, gracias por la invitación, yo feliz de estar acá. Así Oye, Gracias. y queríamos partir conversando, aparte de la librería, se puede retomar después, sobre todo con el tema de la ciencia ficción, pero bueno, tienes un libro reciente, me olvidé hace fin de año o de este año, pero, es del año pasado, pero claro, pero un libro que ha tenido una muy buena recepción, que es La rabia y el augurio, un ensayo biográfico sobre Carlos Droguet. Y nos preguntaremos por qué, si este es un podcast sobre policial y crimen. Porque, bueno, la primera pregunta es, ¿será el hoy? Y ahí tenemos la novela criminal chilena. Y si ahí te pudieras explayar partiendo con Droguet, con el crimen, esa rabia, pero... o sea, yo creo que Droguet yo soy fan de Droguet, y imposible, si uno escribe una biografía, es imposible no ser fan en ese Claro. punto, como lector. Y me pasa que Droguet es alguien que trabajó de modo muy constante el tema de la literatura y el crimen, la literatura, y en cierto modo uno podría leerlo como un autor policial, pero siempre desde un borde. Entonces, claro, si bien la obra que más recordamos es Eloy, que es este libro que trata la última noche del bandido más importante como chileno de la primera mitad del siglo XX, que además fue amnistiado por Alessandria el 38, y era una suerte de figura popular, y se demoró mucho rato en escribirla. Es un libro que partió escribiendo en la década del 40 y terminó publicando en los finales de la década del 50. Droguet desde el comienzo trabajó el policial, o sea, su primer libro es Los asesinados del Seguro Obrero, que es una crónica de la matanza que el gobierno de Alessandria hizo con estos jóvenes nazistas que se habían tomado a la Universidad de Chile, luego fueron a los Seguro Obrero, los mataron a todos, los remataron con bayonetas, y Droguet escribió con eso una crónica, y esa crónica luego la transformó en una novela que se llama 60 muertos en la escalera, que además que habla de esa crónica, pero además él escribió dos folletines policiales en la década del 40 en un diario, creo que era extra, uno sobre el crimen de Corina Rojas, que es este crimen clásico chileno de la década donde una mujer manda a matar al marido, lo envenena, luego contrata un sicario por medio de una bruja, y es un caso popular muy importante dentro de la crónica roja chilena, y además del folletín. Y además tiene un folletín sobre Emile Duá, que luego él reescribe y lo arma en otra novela policial que es todas esas muertes. Entonces, y entre medio, además de Lloyd, tiene una novela sobre asesino en serie que se llama El hombre que había olvidado, que es una novela sobre que no de los 60, que no se publica en Chile hasta hace un par de años.
pero que fue finalista de un premio en España, premio Nadal, si no me equivoco, y que se publicó en Argentina y que trata básicamente de una redacción de un diario en la década del 40, en Santiago, un diario de noche, es una de esas redacciones de la picaresca de la Bohemia, una redacción, yo diría, criminal, bestial, y en un Santiago donde empiezan a aparecer cabezas cortadas de niños. Y el narrador, el personaje central, empieza a sospechar que el asesino es Cristo. Entonces Droguet recorre su escritura, tiene que ver con lo criminal, tiene que ver con lo policial, tiene que ver con su lugar, con su zona como de trabajo, primero como reportero, pero también como un narrador que entendió, yo creo, entendió que la construcción de la identidad latinoamericana, la identidad chilena, tenía que ver en términos fundacionales con esos crímenes. O sea, Droguet armó una serie de novelas históricas que estaban inventadas en la conquista, que trabajaban esa idea y en general nunca la abandonó. Escribía, su narrativa hablaba del margen, hablaba del riesgo, pero también hablaba del crimen y trataba de entender la sociedad chilena desde esa perspectiva del crimen, como si fuera una suerte de leitmotiv, o fuera una trama, fuera un mecanismo que en cierto modo definía cierto espíritu, cierta identidad, cierta manera, cierta forma de leer las cosas. Y por supuesto definía su escritura. A mí me interesa mucho Droguet, y me interesa mucho Droguet justamente porque cuando uno lo lee con atención, uno lo lee en realidad desde cualquier ángulo, esas tres cosas se mezclan. O sea, se mezcla esa idea del crimen como un motor social, cultural, identitario, la idea de la literatura como un artefacto peligroso desde el punto de vista de la trama, la prosa, desde el punto de vista del estilo. Es un autor contemporáneo y sobre todo también se mezcla el trabajo con la no ficción. O sea, como si Droguet nunca abandonara los materiales de la realidad. Entonces, si uno lee Eloy, o lee, por ejemplo, El asignado al seguro obrero, o lee 60 muertos en la escalera, o lee inclusive los textos ya más destemplados como el que decía yo, El hombre que había olvidado, o todas esas muertes, Claro. que la novela que ganó Alfaguara, el 70-71. Esos materiales reales están. Entonces, nunca dejas de pensar que el crimen está asociado a una ciudad, a un espacio, a un paisaje, y también está asociado a un estilo, y también está asociado a una cultura. Entonces, yo creo que el intento de Droguet también es entender la cultura chilena, la vida chilena, la lengua chilena, a partir del crimen como una marca o como una idea central que la define y construye sus coordenadas y arma sus contornos. En ese punto, claro, Droguet por ahí escribe la sangre testimonia, de algún modo. Sí, Ahí tiene la patita como en la historia que dices tú. Y también en esta idea de que lo detallas en tu libro, pero que es llamativo, sobre todo en la portada de Eloy, que aparece el bandido muerto. O sea, también. O sea, aparece un muerto que Claro, podría ser el un bandido. spoiler. Es un spoiler, pero es interesante que cuando tú abres Eloy, viene el libro abre antes de la escritura, viene con una nota de prensa donde está glosado lo que Eloy tenía en los bolsillos. Y esa cosa es interesante porque cuando uno lee Eloy, que es un libro que es claramente un libro que tiene una prosa vanguardista, modernista, es una catedral desde el punto de vista del estilo, uno no puede abandonar ese referente real, nunca no puede abandonar esa cita, nunca puede. Y al no poder huir de esa cita, también te das cuenta que hay una directa, o sea, que la vanguardia de Droguet, que la radicalidad de Droguet está atada a lo real, se define desde lo real, se construye desde lo real, y por eso es importante para mí leerlo en ese sentido, ¿se entiende? Nosotros, como tú decías ahí al comienzo, tenemos una historia larga, nos conocemos en los años 90 y la novela negra nos cruza, o al menos la novela policial cruza nuestra historia, con dos autores, fundamentalmente. Yo me acuerdo, no sé si tú te acordáis de estas anécdotas. La primera es La Dalia Negra de Elroy, que llegó a mi poder y yo ahí te presté una edición de bolsillo, me acuerdo. Y yo la fui a comprar y se destruyó esa edición. Sí. Y la segunda es que cuando yo tenía la librería, Álvaro me encargó la trilogía de Nueva York. Claro. Y me la compró a mí y después yo se la pedí prestada. Y le dije, oye, y se me perdió en un taxi. Ah, no sabía dónde estaba esa copia, pero sí, qué bueno saberlo. Sí, se me perdió a mí. Se me perdió a mí. Estamos saldando cuentas. Sí, estamos saldando cuentas. Pero ahí hay dos autores que son
de tradiciones distintas desde alguna perspectiva, ¿cierto? Paul Auster y Elroy. Elroy decididamente alguien que se define como un escritor de novela policial. Pero sin embargo, ambos en alguna manera son grandes escritores. O sea, el estilo, los aporta a la literatura. Elroy también ha explorado vanguardia, ¿cierto? En algunas de sus novelas, en su forma de escribir. Entonces, como tú hablabas recién, Droguet se hace cargo de lo real y lo criminal está vinculado con la realidad chilena de alguna forma. Entonces, en estos otros autores, ¿por qué crees tú que tienen este interés en lo criminal? Porque uno piensa en la novela negra o criminal como una novela ¿cierto? de nicho, una novela de género, pero estos autores, en particular Paul Auster en este caso, los que mencionamos, van más allá de esas barreras y sin embargo abordan estas temáticas. ¿Por qué crees tú que son de interés para autores de este tipo la novela policial o la novela negra? Me deja responderle sin recurrir ni a Auster ni a Elroy. Pero por supuesto. Hay una novela que seguramente todos hemos leído, hemos ojeado, que es El nombre de la rosa, Humberto Eco. Sí, claro. Que básicamente, para mí, le he dado muchas vueltas estos últimos meses, mirándola, no releyéndola completa, pero sí, ¿cachai? Mirándola. Entonces, es una novela, claro, que todo el mundo califica posmoderna y que tiene que ver con este personaje, William de Baskerville, que es un sacerdote no franciscano que llega a una abadía y tienen que investigar un crimen y hay una biblioteca, un poco una novela culturana. Pero el centro de la novela es, más allá del crimen, es el proceso que le hace el Vaticano a los franciscanos, no sé si se acuerdan. Sí, claro, por supuesto. Y ahí hay una inquisidora. Entonces, cuando la leí, la volví a mirar, leí algunas cosas, empecé a pensar que en realidad la novela era lo menos posmoderna del mundo. Porque lo que estaba hablando fundamentalmente Eco, ahí, para mí por lo menos, estaba hablando del proceso de las Brigadas Rojas italiano. O sea, estaba hablando del... Yo volví a leer el nombre de la rosa, volví a pensarlo y claro, en general las citas que uno pilla son policiales, Baskerville, Borges, Claro. la biblioteca Babel, El laberinto, los los espejos. que son reconocibles dentro de lo que uno podría llamar una tradición literaria. Pero cuando miramos la novela, hay una segunda trama en la novela que tiene que ver con este proceso vaticano, donde hay una acusación a los franciscanos, donde hay inquisidores, y me pareció a mí, en la última pasada, que lo que estaba sucediendo ahí era que el libro tenía más que ver con Leonardo Sciascia, el caso Moro, con los procesos políticos italianos que existieron en la izquierda italiana con respecto al secuestro de Aldo Moro y las Brigadas Rojas. Y lo que está hablando Eco es eso, en realidad. O sea, y la máscara, una de las máscaras del libro tiene que ver con procesar esa percepción de esa violencia, esa criminalidad, esas zonas de actos terroristas que en el fondo son posibles de explicar desde la ficción. Entonces me parece interesante pensar desde dónde leemos. Entonces pienso vuelvo a Eco, pero también vuelvo a Elroy, que me parece que es un escritor que parte parte muy claro en el género. O sea, sus primeras novelas son detectives privados, luego o de policías. Hay varias novelas ambientadas como en Se presenta en los 70-80, que son Sangre en la Luna, y tiene un inspector. Y luego empieza con el Cuarteto de los Ángeles, que va a devenir, luego el Cuarteto de los Ángeles, de Los Ángeles Confidencial, de La Dalia Negra, Jazz Blanco, El Gran Desierto, va a devenir en Mis Rincones Oscuros. Claro, una gran novela. Claro. Que es un texto autobiográfico. Y ahí te das cuenta que en realidad Elroy no está escribiendo solamente policial, sino que está escribiendo autobiografía. Y esa autobiografía es una autobiografía ya no solamente respecto a su propia experiencia, sino respecto a los paisajes, respecto a la memoria. Y está construyendo un espacio de memoria que le permite también procesar esa infancia de violencia y abandono que aparece en Mis Rincones Oscuros. Pero también es interesante en el caso de Elroy, otra transformación que yo creo que el que la detecta muy bien es Bolaño, que tiene que ver con la transformación de la prosa. Yo creo que lo más importante de Elroy es la transformación de la prosa, clásica de la novela negra, que un poco
Esta prosa medio irónica, hardball, un poco, que es la prosa de la Dalia Negra, por ejemplo. Claro. A esa prosa que va a terminar siendo la prosa más telegráfica, más clara, mucho más poética. En el sentido, yo creo que Delroy es alguien que se parece a alguien que podría escribir poesía concreta en ese punto, que aparece en Jazz Blanco y que sobre todo va a aparecer en Mis Rincones Oscuros. ¿Por qué me parece interesante la lectura de Bolaño, Mis Rincones Oscuros? Porque básicamente Mis Rincones Oscuros es el modelo de la parte de los crímenes de 2666. Entonces, eso, si tomo Mis Rincones Oscuros y tomo esto que uno podría calificar de prosa forense y me acerco a esa gran novela de Bolaño que es 2666 y leo la última la penúltima novela que es parte de los crímenes y veo que hay por lo menos 120 recuentos de cadáveres de mujeres encontrados con determinadas autopsias, me doy cuenta, claro, que esa pista que había empezado en Elroy, en La Dalia Negra, continúa en Mis Rincones Oscuros y termina en 1666. Y me parece que inclusive en 1666 es más radical porque en el centro de eso está el État d'Honneur, que es el diorama póstumo que hace Duchamp y que está en un museo donde aparece el cadáver de una mujer un cuerpo de una mujer en un páramo. Y uno tiene que ver ese cuerpo como si fuera desde el punto de vista como de un diorama. Entonces, es interesante los cruces, porque claro, la pregunta con Elroy, para mí por lo menos, es una pregunta sobre el estilo. O sea, ¿qué sucede con el estilo? Y esa transformación en el estilo de Elroy, en esa prosa más telegráfica, más concreta, que va a ser la que aparece en Perfidia, la que aparece en las novelas históricas, la que aparece en el resto de los libros de Elroy, va a provenir también de ese acercamiento de la novela policial a la novela autobiográfica y en esa novela autobiográfica a esa prosa forense. A esa prosa que es de un informe policial, como si nos estuviera diciendo en el borde del fin del siglo XX que ya no es posible escribir novela negra, porque la novela negra debe ser redactada con una prosa que básicamente se ve la prosa de la autopsia, la prosa forense, la prosa que en el fondo llega sobre el cuerpo y describe el cuerpo, y lo que tenemos como en ese trabajo de Duchamp es la exposición de ese cuerpo con el cual no sabemos muy bien qué hacer, que es lo que termina haciendo Bolaño. Oye, ahí que citaste a Bolaño, que interesante, bueno, esa lectura que hace ahí con Elroy, pero pensaba en esa misma crisis, no sé si crisis, pero de la novela policial, que tiene que ver con que, ya lo hemos comentado, ya el detective ya no tiene certezas, y Bolaño toma un poco eso, y uno pensaría, Estrella Distante, el detective intenta reconstruir el crimen, y después el mar de mierda, y lo monstruoso. Y en la parte de los crímenes, también el detective ya no puede abordar esta realidad, o sea, se le desborda. ¿El crimen tiene que ver con ese desborde o no? ¿Cómo lo...? Yo no, te prometo que yo creo que la única explicación, que una explicación para mí por lo menos, que una explicación desde el punto de vista como comillas latinoamericana, o sea, como una zona, un paisaje, un campo habitado por discursos que destruyen esas ideas o esos preconceptos. Y ahí está en el caso del policía. O sea, pasa con la ciencia ficción y también pasa con el policial. Y en ese centro está la idea del detective. A mí me pasa que yo creo que cuando leo a Ramón Díaz, por ejemplo, Ramón Díaz Terovich, que es un autor que me gusta mucho, creo que el libro más importante de Ramón Díaz es Ángel y Solitario. Claro. ¿Y por qué ese libro específicamente de Ramón Díaz? Porque es el momento que te das cuenta que o sea, Heredia deja de ser un detective y se convierte en un flanera, al decir de Walter Benjamin, y se transforma en un testigo del cambio cultural, del cambio arquitectónico, del cambio de los barrios del centro. Y ahí básicamente es el momento donde yo diría que el problema del detective, que es un problema, yo creo que es un problema de verosimilitud con la novela negra chilena, ¿cachai? O sea, podemos confiar en detectives si justamente tenemos una policía que está en crisis constante, ¿se entiende? O sea, o sea, podemos confiar en los agentes cuando los agentes básicamente desaparecían gente en la dictadura. O sea, en el fondo, yo creo que ahí ponte tú... El que lo capta muy bien es Juan Cristóbal Guarelo, ponte tú, gente mala, ponte tú, que construye una novela policial, una novela criminal con los agentes de la DINA, y ahí entiende ese lenguaje y esa violencia pito del caso Frunz, ¿cachai? Pero ahí siendo detective en Ángel y Solitario, precisamente también pongo atención en esa novela, es cuando Heredia dice, no creo en la justicia y prefiero un golpe bien dado que creer en la institucionalidad. Claro. Y a mí me pasa que yo que recuerdo esa novela...
es una persecución muy larga en el mercado central, si no me Claro. equivoco. Y para mí ese momento es clave en la narrativa policial chilena. O sea, el momento en que el personaje entra y el mercado central se transforma en un escenario y se transforma en un escenario sin la posibilidad de que sea un mero decorado, así como no sé, como ese detective de Roberto Puero que vive arriba del reloj Turri, o sea, ahí real, o sea, no. O sea, como que me deja fuera automáticamente. Y en cambio, cuando veo a Heredia, que vive en esa calle de Villú, al lado de la Piojera, y me doy cuenta que en realidad lo que me importa de él como investigador, como detective, como personaje, tiene que ver para mí, en el caso de esa novela y varias novelas de Heredia, con ese testimonio del mapa de una ciudad que cambia. O sea, por eso es muy interesante que la colección de LOM de Heredia, específicamente las portadas, sean de Gonzalo Martínez. O sea, porque lo que hace Gonzalo en esas portadas es también reconstituir una memoria citadina. O sea, me parece interesante que Gonzalo, que es un dibujante que buena parte de su trabajo es un trabajo desde la fantasía, desde el cómic de aventura, con Heredia, con esas portadas y con algún cómic que haya hecho, plantea justamente esos espacios y restituye dentro de esa novela, inclusive el mismo objeto, la posibilidad de leer esas novelas de Heredia, esas novelas de Ramón Díaz, como ese mapa de los cambios de un Chile de los últimos 20 o 30 años. Ahora, pensando que en Ángeles Solitarios es el lugar donde se da ese, inclusive te podría decir, para mí, por lo menos, esa persecución en el mercado, en La Vega, no me acuerdo dónde es, pero que para mí es muy importante, como lector del género. Si tú eres un gran lector de literatura chilena y un estudioso de la literatura chilena en algunas dimensiones, o al menos un fanático de algunos escritores chilenos importantes, ¿es posible hacer un mapa de la novela criminal negra, más allá de Ramón, ¿cierto? Que es, por supuesto... Yo creo que sí. Ahora, yo creo que hay que salir a buscarla por otros lados. Yo creo que hay un relato, y esto es una tesis posible, es una ficción de lectura mía. Yo creo que hay un relato claro en la lira popular. O sea, la lira popular es el recuento de los crímenes in situ, de la inmediatez del siglo XIX. Pero me parece, por tú, que Federico Gana, que tiene un libro que se llama Días de Campo, que es el libro por el cual uno lo recuerda, creo que hay un relato, yo soy muy malo para los títulos de los cuentos, se me olvidan todos, me acuerdo los títulos de las novelas, pero nunca de los cuentos, que creo que se llama Un carácter, y yo creo que para mí el género policial o criminal, no digo que se funde, pero para mí ese texto es interesante, que es fundamentalmente un relato donde un campesino, donde un jornalero sin nombre, ¿cómo se llama? Testimonio ante un juez, porque ha matado al capataz. Y el cuento en general es el testimonio de este hombre, que un hombre que no me acuerdo si tiene nombre o no, pero que ha matado al capataz y ha matado al capataz porque el capataz le mató al perro. Y porque la única posesión o la única empatía, lo único que conectaba a este hombre, que era estos sujetos libres que recorrían los campos como temporero y todo, era ese perro, ¿se entiende, no? Y lo que hace Gana en ese relato es trabajar desde ese lugar, hacer esa pregunta, construir un relato que me parece muy importante, porque me parece muy fundante. Bueno, luego vienen cosas como René Vergara, Claro. ¿cachai? Pero hay un punto, el tema rural es interesante porque, bueno, están los relatos de bandidos de Lin. Claro, Y ahí Lin cacha eso. Claro. Cacha eso. Pero también es un relato de bandido que el último de esos bandidos es Eloy. O sea, es Eloy y que Droguet lo toma y lo transforma en una cuestión poética. A mí me parece interesante otra cosa. Yo creo que ahí a un autor que yo recojo y sobre el cual vuelvo harto es a Luis Ribano. Claro. Y me parece Luis Ribano y también pienso en Méndez Carrasco, ponte tú, Claro. que son autores de novelas donde siempre hay carabineros, policía, suboficiales, tuberculosos. Y es interesante pensar, no estoy pensando, creo que El Cachetón Peloto, La Mierda de Méndez Carrasco, o los primeros libros de Ribano, que son todos libros producidos por Claro. policía. Pero Ribano hace una novela clave para mí, que es El Apuntamiento,
que yo no entiendo por qué no está reeditada, que es básicamente un lanza, un criminal que está esperando un detective que lo extorsiona, tanto económica como sexualmente, para matarlo. Una noche en Santiago. Eso sí. Y esa novela de Rivano es una novela interesante. Pero entre medio de eso está El río de Gómez Morel, que es un texto autobiográfico. Claro. ¿Qué hacemos con eso? Cuando nuestra mejor novela criminal es un texto autobiográfico, Claro. cuyo narrador carece de nombre. Y lo que describe esa formación criminal. Eso es el contexto de ese Entonces yo creo que hay una tradición ahí que excede el género, que me interesa a mí mucho más que Alberto Edwards, ponte tú, Román Calvo, ¿cachai? Y que aparece ahí como que está ahí, y que es interesante para pensar un poco lo que yo diría que va a pasar en los 80, que tienen que ver con que, o sea, tienen que ver con ese tono criminal sobre el cual uno vuelve una y otra vez sobre ciertas obras. Yo diría, eso lo recoge muy bien Fuguete en tinta roja, ponte tú, ¿cachai? Claro, una novela de los bajos fondos. De Claro. los bajos fondos, ¿cachai? Y luego, no sé, de pronto Bolaño, luego y otros autores, pero me parece que ahí que hay una línea, una línea que es interesante, porque justamente lo policial, lo criminal existe por el lado, existen obras que nosotros no consideraríamos como parte del género, ¿entiendes? O sea, Claro. o sea, a Rivano no lo metemos en la discusión, no metemos en la discusión ni a Gana, o sea, ni siquiera a René Vergara, o sea, cuando habría que preguntarse en el caso de René Vergara, yo leí un par de cosas de él, que aparece solo glosado en algún ensayo de Ramón Díaz o en este libro sobre figuras criminales que tiene Manuel Vicuña, que Manuel ahí investigó un poco, investigó el problema. Pero si uno lee René Vergara y lee esta prosa amable, simpática, muy humana en su comprensión del tema, yo creo que ahí hay una tradición sobre la cual uno puede agarrarse, puede leer, puede eventualmente construir o deconstruir un lugar sobre el cual leer algo. Pero tú mismo nombrabas antes a Silva Castro, también son autores descartados, o sea, digo, Rivano, Méndez Carrasco, Gómez Morel, son autores descartados por la crítica chilena también, o sea, ¿qué pasa con eso? También hay un ejercicio que no se hace, o por qué son descartados. O sea, yo creo que habría que preguntarse qué crítica, o sea, le vamos a pedir o sea, yo no podría pedirle a Lone que lea, o sea, que precise eso, a pesar de que, ojo... Alone lee, ¿cómo se llama? Barrio Bravo de Cornejo. ¿Y qué dice Barrio Bravo? ¿Le gusta o no le gusta? No, porque critica el lenguaje, o sea, pero dice que hay algo en el cuentista, pero el lenguaje le pero es interesante porque Alone lee Hijo Ladrón, cuando todo el mundo está odiando Hijo Ladrón, Claro. y dice, esto es. Claro. O sea, esto es. Pero ponte tú... ¿Quiénes son la crítica? O sea, Ignacio Valente. O sea, es interesante porque recién aparece un crítico lector de policial, que es Camilo Marx, Claro. o sea, el único crítico que escribió de modo sostenido, yo diría más, durante más de 20 o 30 años, crónicas y críticas sobre la novela policial es Marx. O sea, y Camilo lo hizo de modo sostenido. Tiene un libro de ensayo sobre policial. Es un lector del género. Y me parece lo que me parece más increíble y más que esa lectura también es una lectura pensando que Marx, y en términos laborales, era un abogado de derechos humanos. O sea, no, era un abogado de derechos humanos, trabajaba en eso. O sea, estuvo fuera por eso. Entonces, estuvo exiliado. Entonces, me parece interesante que hayamos tenido que llegar a finales del siglo XX, para que tengamos un lector justamente de género, que fue Marx. Ojo, mientras Marx existió como crítico, yo estoy pensando en la época, estoy pensando en qué pasó, estoy pensando en su largo paso por la revista Libre Mercurio, leyó el género policial una y otra vez, y era un lector razonablemente inteligente y bien atinado al género. O sea, uno podía confiar en... O sea, uno podía estar en desacuerdo con algunos juicios de Marx muchas veces, pero cuando hablaba de policial sabía y existía en ese costo. Entonces, me parece una figura importante en términos críticos en ese punto. No le voy a pedir a Valente que a Valente le interesa Tolkien, ¿cachai? O sea, le interesa Lovecraft, o sea, le interesa Parra, pero no le voy a pedir... O sea, su crítica Fuguet de Mala Onda del 92 es una crítica donde justamente es una crítica sobre el lenguaje. Claro. Una crítica sobre el lenguaje sobre el cual no puede entrar. Y el género policial es lenguaje.
Claro, pero todos estos marginales, por ejemplo, empiezan a ser leídos en los 90, si encuentro crítica yo, es Fouquet, es Díaz Terwich, es el Tite. O sea, el primer, Son los primeros que... O sea, el ensayo, o sea, porque el Tite, para mí, en ese contexto, lo que hace Diamela el Tite es, en el caso del género policial, o en el caso de cierto, establecer el punto de continuidad de una tradición que viene con Donoso y Droguetti y continúa en Diamela. A mí me parece absolutamente claro esa línea de trabajo en el caso de Diamela. O sea, su relación con los cuerpos, su relación con los paisajes, su relación con... y en el caso Pero de... Méndez Carrasco es la jerga, es el lenguaje, como se... El lenguaje, Claro. como la calle. Y en el caso de Fouquet, siempre me pareció interesantísimo que la única persona que se acordó de Gómez Morel, Méndez Carrasco y Paco Ribano fue Fouquet en la zona de contacto, en 95-96. No fue Revista Libro, no fue los narradores de izquierda, no fue la revista... No fue, o sea, fue la zona de contacto que básicamente Fouquet empezó a leerlo y a escribir de ello. Claro. Y a presentarlo. Y además, en el contexto de la zona de contacto, se publicaron fragmentos de estos libros, fragmentos del Río, fragmentos de otros libros de ellos. Entonces, claro, luego han venido las reediciones. Luego creo que luego el Río lo publica Sudamericana, no tengo claro Sí, si era Germán Marín el editor, con un contexto de Diamela, ese texto es precioso. Y luego, claro, luego han venido estas reediciones de Tajamar de Méndez Carrasco, cosas más boutique o sea, no, de Gómez Morel, de Tajamar, pero cosas más boutique de Méndez Carrasco, Chicago Chico, esas cosas. Pero eran libros que existían en un margen, que existían en un bajo fondo, que existían en una precariedad material que a mí me parece interesante, sobre el cual que hay que volver de Los pronto. clásicos también LOM, al final de los 90, como tú dices tú, en los 90, publican Barrio Bravo de Cornejo. Y lo sitúan incluso en este canon de la literatura social. Pero tú sabes que Marco Enrique Minami filma Cuello Loza. Exacto. Para TVN. Para TVN filma Cuello Loza con un doble Michael Jackson. Claro. Entonces me parece que están ahí. Y además Cornejo es alguien que tiene un lugar importante, o sea, hasta entiendo yo, dentro del cine chileno y tiene una visibilidad en ese lado. Entonces, como que trato de pensar mi lectura del género desde ese lugar, ¿se entiende? Como más allá o más acá de la novela negra o la novela detective. Tú acabas de decir que la novela negra, policial, lo que sea, es lenguaje, ¿cierto? Pero eso podría ser válido para cualquier expresión literaria, ¿cierto? Entonces, ¿podrías profundizar en ese punto respecto a este tipo de novela en particular? O sea, yo creo que Montetú, si tuviera que pensar en... Voy a poner un ejemplo que me gusta, que es René Vergara, ¿cachai? ¿No? Cuando leo a René Vergara, lo que estoy leyendo no es solamente la historia, que es muy interesante, siempre la historia es como... de cuando caza a los lanzos, caza a estos estafadores, buenísimo. Pero también estoy pensando en un estilo, en un tono, en una prosa que quizás refleja fragmentos de un mundo desaparecido. O sea, que refleja tratos, refleja expresiones. No digo como etnografía, sino que al contrario, como un testimonio a veces poético de esos mundos desaparecidos. Me pasa cuando, por ejemplo, leo a Ramón Díaz, o sea, en ese punto, Ángeles Solitarios, sin ir más lejos, que yo creo que el gran avance de esa novela, o el gran es que justamente el formato del tono de la novela negra por primera vez aterriza en una posible lengua chilena. Y ese aterrizaje no estaba, no luce paródico, ¿se entiende? No luce impostado, o sea, no luce como un artefacto posmoderno, ¿se entiende? No luce como no luce como un artefacto. Me sucede con Droguete, porque justamente en el caso de Droguete todo existe como la posibilidad de una lengua lanzada hacia adelante que es capaz de habitar o construir o desplegar un mundo en ese punto. O sea, cuando pienso en lenguaje pienso en una experiencia de cierto modo inmersiva. Cuando pienso en lenguaje pienso, Piglia tiene este texto precioso que se llama, creo que no sé si está en los de Croce, pero está en los que es el pianista,
que es un cuento, una novela corta, un cuento largo de Piglia policial, donde hay un pianista que cuenta una historia de un juez que va a buscar a una muchacha que vive con unas películas en la triple frontera. Y el pianista tiene un mono. Y el mono se llama Thelonious, obviamente. Todo es novela negra. Pero el mono del pianista de Piglia, a pesar de que se llama Thelonious, responde un nombre en español. Pues, entonces, Pepe, Marco. Entonces, eso es la novela. Ese cambio, ese pequeño detalle de Piglia es lo que está haciendo, tal y como lo hacía Borges en La muerte de la brújula, desmontando la posibilidad de leerlo desde la maqueta, lo impostado, el formato, y por otro lado, convirtiéndolo en algo mucho más complejo, mucho más tensionado, mucho más en choque, para mí por lo menos, como lector. O sea, por eso es interesante Piglia, para mí, como de los lectores latinoamericanos, a la luz, yo diría, de, por ejemplo, los cuentos del comisario Croce, por ejemplo, que es un libro interesante porque también es un libro que más allá o más acá el policial, por ejemplo, es un homenaje al género y un homenaje a la tradición de lectura al género. O sea, un libro que uno tiene que leerlo, por ejemplo, al lado del Evaristo, de Carlos Zampayo y Solano López, o de Alex Sinner. O sea, para mí, por ejemplo, el gran autor de novela policial, uno de los grandes autores de novela policial latinoamericana es Carlos Zampayo. O sea, claramente Alex Sinner, Evaristo, Sofi, Historias del Bar, lo que hace el Zampayo y José Muñoz a transformar el detective, degradarlo una y otra vez, y transformar estos cómics en básicamente ejercicios corales de muchas voces interviniendo, ocupando el formato de la viñeta para hacer crecer esa voz y transformar esos cómics en una historia de la ciudad, ¿se entiende, no? Es absolutamente relevante desde el punto de vista de cómo comprendemos el género y cómo lo doblamos desde otro lugar que es América Latina. A pesar de que la historia transcurre en Nueva York, a pesar de que la historia está en otro lugar. Yo leo a Alex Sinner y leo la secuencia, no sé, la secuencia de álbumes que parten en los 70 y terminan en los 2000, o sea, son 30, 40 años de los tipos envejecen con el detective y el detective envejece con ellos. El detective pasa a ser un detective, o sea, un agente, un policía, un detective privado, luego un taxista y luego nada. Nada, o sea, es alguien que envejeció. Y alguien que envejeció y que da vueltas. Y la novela policial, en el caso del relato policial de Sampaio con Muñoz, porque además Muñoz lo dibuja de modo precioso, un blanco y negro que es tal vez otra forma de entender el género. Es también la pregunta sobre desde cómo leemos el policial. ¿Qué puede ser en Americano el policial? O sea, la historia de un hombre que envejece, la historia de un hombre que envejece y una ciudad que envejece, y las voces de esa ciudad. Y eso quizás también es el policial. O sea, ese es el policial que por lo menos a mí me interesa y me atrae. O sea, ese Evaristo de Sampaio, que está basado en este detective, que este Evaristo, que este gran detective de la década del 50, de la década del 60 argentino, y que Sampaio con Solano López, que el dibujante de la nota, transforman en un policial documental de los casos reales, porque como Vergara había escrito, y escribe esas historias, y es la historia de un hombre que resuelve crímenes, un hombre viejo en una sociedad corrupta, dando vueltas por los crímenes, y vemos eso. Y esas historias son increíbles, para mí son centrales, y dan cuenta de ese ajuste que de pronto es necesario, que pronto nos permite empatizar o leer mejor el género, para mí por lo menos. No sé si te respondí la pregunta del lenguaje. Sí, más o menos, porque, o sea, sí, sobre todo porque yo creo que es importante cuando señala, al menos así lo veo yo, que se logra un lenguaje propio, no impostado, no falso, no un artefacto. Y en particular en Ramón, porque Ramón, si uno lo ve a primera vista, digamos, es como un detective súper estándar, pues, el hard boiled tradicional puesto en los barrios chilenos. Y sin embargo, a través del lenguaje logra ser verosímil y logra capturar la realidad, no sé si capturar la realidad, pero describir o dar cuenta o ponerse dentro de lo que somos nosotros como cultura, como sociedad, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Yo estoy bien de acuerdo contigo en ese punto, y estoy de acuerdo contigo porque me parece que de pronto Heredia no es detective, es fundamentalmente un flaner, es un paseante, es quien registra esos cambios en la ciudad. Claro. ¿Cachai? Y de pronto para mí como lector era interesante leerlo un poco
a contrapelo yo digo en los 90, el 2000, a contrapelo de la fiebre modernizadora o del exitismo chileno, del exitismo del gobierno de Frei, un poco de esos años del fin del siglo XX. Entonces, interesante leerlo también a partir de esa Heredia, que es una Heredia que yo creo que para mí dialoga más con Pedro Lemebel, ponte tú, ¿cachai? Dialoga más con Gómez Morel, con El Río, dialoga mucho más con, con Droguet, en ese punto, que con la idea de la novela policial, o sea, y que no es tan raro. A mí hay un escritor norteamericano que me gusta mucho, que se llama Jonathan Lethem, que tiene varios libros, y tiene un librito, o sea, tiene una novela policial preciosa que se llama Huérfanos de Brooklyn. La película es bien mala, pero la novela policial es interesante porque el narrador, que es el detective, tiene el síndrome de Tourette. Entonces da vueltas por una Nueva York, resuelve un crimen, pero también su voz está interrumpida por esa otra voz que se cuela y está rota. Entonces el personaje está roto y también su lengua está rota. Y yo creo que de pronto en el policial lo que sucede es cómo accedemos a esa lengua rota, qué sucede con esas modulaciones, ese momento de 60 muertos en la escalera de Droguet, ponte tú, que estamos de pronto viendo los cadáveres y uno de los policías recuerda el crimen de Corina Rojas y entramos en el rato de la muerte del crimen de Corina Rojas y todo sucede casi como si fuera una sola cosa, ¿se entiende? ¿No? La memoria, el crimen, pero también la escritura. La idea de la novela, la idea de la novela como... Inclusive aplicarle a la novela policial como una suerte de novela donde cabe todo. Tomando el eco ahí de Droguet, que tiene esta idea también del crimen político, eso está presente en tu obra, ¿o no? ¿Cómo, digo, por ejemplo, en el Brujo pienso que está, bueno, está la dictadura, pero también lo veo en Ruido, que también hay una escena del crimen político en Chile que es bien interesante, y está en Ramón, Diatero, de distinta manera. ¿Cómo trabajas tú finalmente también el crimen? ¿Por qué te interesa ahí de O sea, soslayo? yo en general soy muy, muy malo para ser coherente con lo que yo digo en mi obra, o sea, lo que escribo, ¿cachai? No. Lo que me pasa a mí con El Brujo, que es una novela que se publicó en el 2016, es una novela que parte como una novela de los hijos, sigue una novela policial y termina con una novela de terror, en cierto modo. Y me parecía a mí también interesante en esa novela partir con escribiendo una novela de los hijos, una novela y transformarle ese formato a partir del crimen y a partir del crimen. Me pasa que en general yo creo, y tengo la sensación, es una vuelta muy, muy arbitraria también inclusive para mí, que yo trabajo con escombros, o trabajo con ruinas, o trabajo con... O sea, por eso como que en general nunca escribo de la dictadura, sí escribo de los 90, porque me parece que justamente en los 90 están las marcas de esa dictadura, de esos crímenes políticos, marcados sobre el cuerpo y marcados de modo mucho más profundo en la sociedad. En general, El Brujo es una novela que parte de los 80, pero termina en los 90, termina en los 2000, porque me parece que había que yo en general la escribí sin red, sin cálculo, sin regla, no sabía muy bien cómo iba a terminar, pensando justamente en esa posibilidad, pensando que el lenguaje se transforma, un lenguaje que parte muy claro como una novela de los hijos, que alguien que inspecciona la vida del padre y que termina con ese padre hablando, lanzado hacia adelante en algo que parecía un delirio, una locura. Entonces, a mí me interesa trabajar con esos espacios, con esas esquilas, con esos fragmentos, con esos escombros. A mí esa palabra en inglés, debris, me gusta mucho, que es como una palabra que me agrada. Me agrada la idea de trabajar con el escombro, la idea de trabajar con los fragmentos, con lo que quedó. Entonces, yo creo que mi lectura del policial tiene que ver con eso. Porque salió El Brujo y luego un par de años después Laguna, ¿no? ¿Qué? Laguna. Laguna. Y Laguna ya era eso radicalizado, para mí, por lo menos en la prosa, una prosa donde no había oraciones subordinadas, todo era casi un largo poema, en una noche, o sea, y ofrecer también una experiencia inmersiva desde una cuestión, desde el lenguaje, ¿sí? Sin buscarlo originalmente, pero también pensé que la única manera de contar una historia tan hardcore como La Laguna era también ofrecer una lengua una lengua rota, una lengua hardcore, una lengua
construía sobre esos esquirlas, sobre esos escombros, sobre esos paisajes, entiendo que repito, son paisajes, para mí eran paisajes imaginarios, o sea, paisajes imaginarios que tenían que ver con, por ejemplo, Laguna también está en los 90, pero el libro que yo tenía encima era para mí el otro libro policial importante chileno del cual nadie habla, que es Los Hijotas de Viña, Club del Crimen de Alfonso Alcalde. O sea, para mí ese es el otro libro policial relevante. O sea, y tenía encima ese libro Alcalde, tenía encima la idea de Los Hijotas de Viña, no como un relato, sino como una marca, una sombra, una suerte de tono, una suerte de efecto, que algo que está afectando a los personajes. A mí ese libro Alcalde me gusta mucho porque no concluye nada. Claro. Porque Alcalde va a entrevistar el crimen y lo que hace en vez de como buen periodista policial, de cerrar, abre. Y los 3 volúmenes se van abriendo y al final lo que uno tiene es una trama de horror y de terror que es increíble. Yo nunca he entendido por qué de todos los libros de Alcalde que se han republicado una y otra vez, y que es interesante el trabajo que ha hecho que hice en ese punto, ese y el de Don Francisco están olvidados. O sea, y están olvidados, y me parece que la escritura de Alcalde, que proviene de estos lugares, está en esa zona, está en esa lógica. Hay una cosa porque hay una pregunta también, vuelvo a una pregunta sobre el estilo. Cuando veo la biografía de Alcalde en el Club del Crimen, me dicen que Alcalde ha vuelto de un exilio, si no vive en Israel, dice, donde ha enseñado, da talleres del nuevo periodismo norteamericano. Entonces, cuando pensamos que Alcalde está pensando en el nuevo periodismo, lo que está pensando justamente es en la zona donde cierta escritura periodística se rompe para transformarse en una escritura literaria. Entonces, ¿qué pasa con ese libro de Alcalde, con el libro Psicópata de Viña? ¿Desde dónde lo leemos? Y además tiene una vocación popular, es un libro publicado para los kioscos en 3 volúmenes, hasta el objeto es un objeto a mí me parece relevante desde el punto de vista de la historia de la novela policial. A pesar de que no es una novela, pero está facturada, es un libro que está facturado justamente desde ese bello fracaso que solo puede tener una novela. No se soluciona el crimen, solo se expanden las posibilidades de los culpables y de los sospechosos. Y quizás la labor de Alcalde como escritor de policial no era resolver el crimen, era poner sobre la mesa y poner sobre la escritura esa trama, esa red, esas posibilidades. Oye, Álvaro, queremos agradecer tu visita, esta conversación. Sí. Y te queremos hacer un regalo. Primero, la novela Los Transitorios de Juan Angulo, que ganó el primer premio de Puerto Negro. Por favor, qué bueno. Y también de nuestro auspiciador, me gusta decirlo. Ellos publican las siguientes novelas, LOM, Julia Guzmán, de Un infierno a otro, muchas también gracias, los cuentos publicados este año. Y nada, pues queremos agradecerte. Yo feliz de venir para acá, espero no haber dicho tanta estupidez. No, tiramos muchos hilos sobre el crimen, sobre el policial específicamente, sobre el crimen también, y mucha literatura. Así que agradecemos tu visita. No, gracias a usted. Se me olvidó mencionar un autor que me gusta mucho, ¿Sí? que es David Peace, no sé si lo he leído. Sí. Tokio Ciudad Ocupada, Tokio Año Cero, Tokio Reduce, que me parece que es un autor que hay que atender por conciencia de clase, por el modo que tiene de trabajar la historia. Alguien que está... A mí, de los policiales últimos, de los últimos años, es tal vez el que más me interesa. Lo quería hablar, pero no sé por qué ahora se me olvidó entre medio del camino. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Álvaro. Somos Puerto Negro y queremos escribir un relato criminal, policial y negro. Muchas gracias. Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca escribir un relato policial negro y criminal.